Conciencia y consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Conciencia y Consentido. El día de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez es más común, que es la obesidad, y vamos a hablarlo con un enfoque hacia cómo ha sido esta obesidad a lo largo del tiempo. Si nosotros pensamos en la palabra obesidad, probablemente podemos imaginar o pensar en una epidemia moderna o en una consecuencia del exceso. Pero la realidad es que la obesidad ha existido desde siempre, solo que su significado ha ido cambiando con la historia. Por ejemplo, antes la obesidad se veía como un símbolo de fertilidad, ¿no? Porque las mujeres con obesidad, que ahorita Marta nos puede hablar mucho más de eso, sí, pero las mujeres obesas se consideraban que eran mujeres bellas y mujeres con mucho más fértiles, ¿no? Y también el sobrepeso era símbolo de un estatus, de riqueza, porque eran las personas que podían pues comer más o podían adquirir más cosas y por eso es que era así. No sé, Marta, tú que nos puedas platicar sobre esto. Sí, la parte del barroco, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVI, era común que a las mujeres las pintaran demasiado llenitas y no solo era una cuestión como lo que estás mencionando, ¿no? O sea, la obesidad también parecía como eso, un símbolo de riqueza dentro del barroco. Pero también tenía que ver con la fertilidad y tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Unos senos abundantes, unas caderas prominentes, no era así como una chica con las caderas estrechas, pero era como sinónimo de que no te iba a dar hijos o que se iba a morir en el segundo parto, ¿no? En cambio, una mujer gordita, pues era una mujer que te iba a augurar una larga descendencia. Que las mujeres, por ejemplo, en los pechos, ves que se nos marcan las venas azules, las pintaban. Sí, a propósito. Justo ves estos vestidos donde los pechos, exacto, se salían, ¿no? Para marcar, pues no solamente la cintura con el corsé, sino además eran los grandes escotes, pero lo que les interesaba mucho era mostrar unos senos abundantes y abundantes con estas venas. Entonces las llegaban a pintar porque era símbolo de que ibas a ser una buena nodriza, ¿no? Ibas a poder amamantar bien. Entonces, son gestos que a lo largo de la historia, ahorita platicamos como de las modas, y sí va a pasar. Les contaba en el camino de la revista Paquita. La revista Paquita fue una revista mexicana que estuvo muy vigente en los años 40 y 50, y había unas propagandas donde aparecía una chica con unas formas muy prominentes y aparecía una chica muy delgada atrás y decía, no sea flaca, tome estas pastillas para engordar. Es algo impensable en la actualidad, ¿no? Sí. En el capítulo de tiroides justo tú hablabas el riesgo que puede haber por querer bajar de peso con las pastillas. Y antes era al revés, exacto, la moda de ser llenita porque no quería ser una chica con muslos delgados, sino unos muslos a la manera de Silvia Pinal, ¿no? O unas caderas grandes como Marilyn Monroe o unos senos grandes como Sofía Loren. Entonces, pero naturales, ¿no? Hoy en día, bueno, ya hablaremos de las cuestiones de la modernidad y sus cirugías plásticas. Pero, pues, eso, sí. Y se notaba más en las pinturas, ¿no? O sea, en el mucho arte. Más. Sí. O sea, en la literatura, no tanto. No, en la literatura también. La verdad es que no es algo ajeno. Uh-huh. Pero sí se notaba mucho más, no sé, piensas en un Rubens o piensas en justo en esta época en donde las mujeres no eran retratadas para nada. Si miramos las tres gracias, está marcada la celulitis, ¿no? Y era parte de la belleza. No estaba... Hoy qué esperanzas que alguien quisiera, o si vemos en el realismo la fuente de Miller, te vas a dar cuenta, ¿no? Esa cintura muy marcada, pero unas grandes caderas donde está la celulitis se ve. Sí. Entonces, y era marcado como un símbolo real y de belleza. De belleza. Exacto, ¿no? Sí, creo que fue hasta el siglo XIX cuando ya se empezó a manejar, o sea, cuando empezaron a ver que la obesidad ya era algo relacionado con lo metabólico y entonces fue donde se empezó a considerar ya peligroso. Más como una enfermedad
y como algo peligroso. Y también después un matemático en 1850, Adolf Quetelet, fue el que empezó a hablar o desarrolló el famoso índice de masa corporal, que aquí es algo que sí me interesa muchísimo mencionar. compartir, porque todavía hay mucha gente que diagnostica obesidad o sobrepeso con el índice de masa corporal. ¿Qué es las medidas? Que es la relación entre el peso y la estatura, ¿no? Esta es una fórmula que es con lo que hace 6 meses todavía se diagnosticaba sobrepeso y obesidad, que era el peso entre la talla al cuadrado y habían rangos. Si estabas entre 18 a 24.9 era un peso saludable, de 25 a 29.9 era sobrepeso, de 30 a 34.9 obesidad 1, de 35 a 39.9 a 39.9 obesidad 2 y más de 40 era obesidad mórbida, ¿no? Hoy en día ya eso es obsoleto. Pero me encanta porque en la carnet del Seguro Social todavía sigue apareciendo. Todavía viene. No, y aparecerá de aquí a 20 años. La fórmula. No, y a mí me choca que todavía me llegue, o sea, sí me genera una irritabilidad importante cuando todavía llegan pacientes diciendo que aprendieron en su escuela, que claro, esto es todo una logística que tendrían que hacer desde las escuelas, pero que llegan así muy felices de que es que en mi escuela calculamos el índice de masa corporal y entonces pues salí que tengo obesidad. Y, o sea, que todavía es algo que enseñan. Digo, es un cambio muy reciente, pero creo que este es un espacio para poder transmitir que hoy en día ya no se diagnostica obesidad con el índice de masa corporal porque se sobrediagnosticaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un niño o en un adulto que hace muchísimo ejercicio, en un deportista de alto rendimiento? Por supuesto que va a salir en rangos de sobrepeso, de obesidad, porque tiene mucho músculo y el músculo pesa. No, o llegaban chicas y te decían, no, es que o sea, las ves muy delgadas y decían, es que todavía me faltan bajar 8 kilos para llegar a mi índice. Y dices, pero si ya estás en los huesos, ¿no? Así como... Y entonces hoy en día ya lo que se utiliza es el porcentaje de grasa. Entonces, en base al porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo, es como tú puedes ver si realmente la persona tiene obesidad o no. Y ya no hay como obesidad 1, 2 y mórbida, sino ahorita es obesidad clínica y preclínica. Por ejemplo, una obesidad preclínica es un paciente que tiene un porcentaje de grasa alto, pero todavía no tiene hipertensión, diabetes, no tiene colesterol o triglicéridos altos. Cuando ya tiene estas patologías, ya se considera una obesidad clínica. Pero entonces sí que hoy en día sepan que ya el índice de masa corporal pues sirve como referencia si quieres, pero ya no como para hacer un diagnóstico, ¿no? Y esto de medirse la cintura, o sea, yo pienso en... Cintura-cadera. Como en esta parte de que lanzaron, ¿no? Como esta parte dentro de la psicología de las masas, el chécate, mídete, ¿no? Y demás. ¿Eso tampoco ya es válido? Pues sí, eso es una gran forma de hacer. Pero ahí puedo meter algo de la moda, porque te voy a decir algo. Yo recuerdo que una vez una tía nos regañaba a mi prima y a mí, a su hija y a mí. Nos decía, claro, teníamos 20 años y estábamos comiendo unos chicharrones muy a gusto. Entonces llegó mi tía y nos dice, chicas, es que tienen que cuidarse. Yo a su edad tenía 55 de cintura. O sea, yo creo que 55 de cintura yo no tuve jamás, ¿no? O sea, es que antes tuve eran así, ¿no? 8 como más años. Acinturadas. Aparte que eran más acinturadas, pues utilizaban esto. Es lo que decíamos de moldear, fajas, ¿no? Exacto, utilizaban las fajas. Que hoy en día ya hay unas que he visto en Instagram. La super faja colombiana. Esas que te super moldean. Pero pues sí es importante una difusión. Yo no sé cómo puedes comer. Yo me imagino todos los órganos cómo se acomodan, así, como si fuera un embarazo. Exacto, sí. Aplastadísimo. No, qué incomodidad. Perdón, pero no. Sí. Entonces, pero esto que comentas del índice cintura-cadera, sí se sigue utilizando. De hecho, por ejemplo, yo a mis pacientes sí les mido cintura, pero no es tanto como para diagnosticar sobrepeso u obesidad, sino más bien eso te mide el índice, el riesgo cardiovascular que tienen.
Entonces, haciendo la división entre cintura-cadera, Ya no sé qué es peor. hay rangos que te indican si hay qué tanto riesgo cardiovascular hay secundario a esta enfermedad. Entonces, sí es importante, pero para hacer diagnóstico es sobre todo con el porcentaje de grasa y también que saber que la obesidad no solo se trata de que comes más, ¿no? Sino que también tiene algo que ver con un tema de neurobiología, porque aquí también incluye, o sea, lo que hablábamos en el episodio previo de tiroides, aquí también todo esto empieza desde el hipotálamo. El hipotálamo regula el apetito y la saciedad a través de 2 hormonas, que es la leptina y la grelina. Uh-huh. Entonces, también si tienes un tema hormonal, también eso te puede generar que tengas más apetito o menos apetito. O que te sacie o que te tardes en saciarte, ¿no? Y también, por ejemplo, el estrés crónico y la falta de sueño aumentan el cortisol. Y esta también es una hormona que favorece a la acumulación de grasa. Entonces, sí, porque hay como muchos mitos, ¿no? Así de, bueno, si no duermes, bueno, no sé, supongo que no son mitos, ¿no? Exacto. Yo duermo muy pocas horas y lo que he leído, exacto, que como necesito energía, mi cuerpo me está pidiendo constantemente comer. Y entonces como más de lo que debería de comer porque tengo, o sea, como no dormí, entonces tienes que comer más. Sí, se altera la grelina y la leptina y entonces eso te hace que... O lo mismo si no desayunas, tengas más, ¿no? hambre, que tengas ayunos prolongados, porque entonces ahí tu metabolismo en vez de ser metabolismo por glucosa, empieza a ser metabolismo a partir de las grasas, que es en donde empezó a entrar muy de moda las dietas cetogénicas, que esas no son malas y son bien llevadas, o sea, también no que... Eso de los ayunos prolongados. Esa yo no soy, la verdad, como fan de, pero por ejemplo las dietas cetogénicas, algunos pacientes he visto que les han funcionado bastante bien, pero sí son bien llevadas. ¿Pero cuáles son esas? Exacto. Son las dietas que te bajan muchísimo tu porcentaje de carbohidratos, o sea, te lo dejan nunca en 0 porque tu cerebro necesita glucosa, pero te dejan un porcentaje muy bajito. O sea, en la alimentación es importante que sepan que tiene que ser una dieta equilibrada. Y una dieta equilibrada es que tienes que tener en toda tu alimentación del día cierto porcentaje de carbohidratos, cierto porcentaje de lípidos, que son las grasas, y cierto porcentaje de proteínas. En una dieta cetogénica bajas el porcentaje de carbohidratos y subes el porcentaje de lípidos, o sea, de grasas. Entonces son personas que en su dieta de pronto pueden comer chicharrón o pueden comer como cosas muy grasosas, pero obviamente por eso digo que es bien llevada, no puede ser más de cierto tiempo. Al principio les tienes que decir que les puede llegar a doler la cabeza. El volverles a reintroducir alimentos también es poco a poco. Tiene que ir acompañado de suplementación. De hecho, hay una marca de suplementos, pues hay varias, pero hay una que se especializa muchísimo en dieta cetogénica, que inclusive a pacientes que, por ejemplo, no quieren como comer cosas muy grasosas, pero hay productos en polvo que el hot cake de no sé qué, pero es puro polvito. O, ¿no? Que se vuelven como... Bueno. ¿Cómo que es puro polvito? O sea, ¿comen polvito? Son sobres, pero que hacen un alimento, ¿no? O sea, son pero no es cualquier polvito. O sea, sí son productos especiales que yo no prescribo mucho dietas cetogénicas. Esta, por ejemplo, dietas cetogénicas empezaron en pacientes ¿Son con... los keto, los productos keto? Pero empezaron con pacientes con epilepsia, porque se ha visto que en pacientes con epilepsia, si tú le das una dieta rica en ácidos grasos, puede mejorar muchísimo sus crisis, o sea, sus periodos de crisis convulsivas. De hecho, fue una de las razones... con lupus también. Sí. Autoinmunes también. Fue una de las razones por las que yo me especialicé en nutrición clínica, porque yo decía, pues yo no quiero solamente tratar, o sea, sí lo de medicina obviamente que me apasiona, pero la parte de nutrición yo no quiero solo pérdida de peso o ganancia de peso, sino yo lo que quiero es que a pacientes que ya tienen una patología diagnosticada, de qué manera no solo los trates con puro medicamento, porque claro, también sí, no. muchos medicamentos generan aumento de peso. O algún otro daño, o sea, o te dañan el riñón, o te dañan el hígado, o te dañan... Y a lo mejor, por ejemplo, un paciente con epilepsia no va a poder dejar de tomar sus anticomiciales, ¿no? O sea, forzosamente va a tener que tomar su fenobarbital o el medicamento que sea. Pero, ¿cómo los puedes ayudar aparte con la nutrición para a lo mejor dosificar un poco más
la dosis del medicamento, porque hay medicamentos que generan aumento de peso y no tanto porque aumenten de peso, sino porque aumentan el apetito, que es lo mismo que pasa con los anticonceptivos. Entonces, si por ejemplo yo sé de alguien, alguna alumna, ¿no? En la mañana, o de las que les he dado clases, que me dicen, es que voy a empezar con anticonceptivos, pero me da miedo porque no quiero subir de peso, porque tal. Yo lo que les digo es que no es que suban como tal de peso, sino que te va a dar más hambre. Entonces, que tú sepas que cuando te dé más Tienes hambre, que pues comer no sano. sea lo ultraprocesado, que es lo fácil de adquirir, sino que a lo mejor tus colaciones sean... Como semillas, verduras, Exacto, ¿no? como todas estas colaciones que ahora se acostumbran, ¿no? Uh-huh. Oye, Fer, y por ejemplo, hablábamos un poco sobre esta parte de la obesidad, como tú que atiendes más este tipo de casos, ¿es algo genético? ¿Es algo que se va dando como por el ejemplo de la familia, por la rutina o por esta parte que también se habla mucho sobre la obesidad emocional, ¿no? Como cuando tienes estos atracones a lo mejor por llenar ciertos vacíos o cuando estás muy ansioso, tú mismo como que aprendes a identificar, digamos, como en la población que tú atiendes, ¿qué es lo que más has visto? O sea, como que es algo heredado. Sí hay mucha programación nutricional. Por Ok. eso es que es importante que Vaya desde el acompañado, embarazo ¿no? la mamá tenga una buena alimentación, ¿no? No como antes, ¿no? Que decían, estás embarazada, cumple todos come tus por antojos, dos, ¿no? como lo que quieras Porque y eso no vas ya a no comer pasa. por dos, No, o sea, sí lo vas a nutrir al bebé para que crezca, pero no es nutrir a dos, o sea, La que crece eres tú, no. en talla. Sí, claro. Entonces sí existe una programación nutricional y esa programación nutricional también está muy relacionado con la microbiota. Y de hecho por eso es que la lactancia materna, la Organización Mundial de la Salud, promueve que lactancia materna sea exclusiva los primeros 6 meses y ya después se extienda la lactancia materna libre de demanda hasta los 2 años, inclusive que son los primeros 1000 días de vida, que incluye el embarazo, el primer año de vida y el segundo año de vida. Pero hoy en día ya se está buscando que sean 1500 días de vida, o sea, hasta los 3, porque se ha visto que hasta los 3 se termina de fortalecer muy bien la microbiota. Y entonces aquí se relaciona también mucho lo del eje intestino-cerebro, que también influye mucho en temas de obesidad. O sea, la lactancia sí es un importante protector de obesidad en la adolescencia, ¿no? Entonces, muchos pacientes que llego a atender chiquitos que llegan porque quieren perder peso, no tuvieron lactancia materna. O sea, sí tiene una relación. Tiene una relación como muy clara, más aparte también el factor ambiental. Entonces, sí existe esta programación nutricional, sí es heredofamiliar, pero también existe un factor ambiental, pues que obviamente si tú también comes pues puro ultraprocesado o justo dejas estos periodos de ayuno prolongados. O tenemos una obsesión con el peso, ¿no? La talla y con la estética. Que también muchos pacientes, al momento de hacerles la historia clínica, pues me doy cuenta que las mamás o los papás también tienen temas con el peso, ¿no? Sí, Hoy llega una alumna y me dice, mi mamá me dijo el fin de semana que tengo prohibido subir 1 gramo más. Ay, ya sé. A mí también me dijo. Dime, exacto, pero te enoja, ¿no? Te enoja mucho. No, niñas que hacen demasiado ejercicio. Claro. Por miedo, pero por el miedo que en casa puede provocar. Claro, y además, bueno, yo no y sé. niñas que tú ves y dices, ni al caso, ¿no? No, exacto, no, es alguien muy delgadita, es alguien muy pequeñita. Sí. No dices. Creo que estamos hablando de la misma. Claro. Pero sí, es muy triste. Entonces creo que eso es algo que se debe de tratar de forma integral, que se tiene. Aquí entra, creo yo, muchísimo la parte psicológica. Inclusive, eso era lo que te preguntaba, si iba acompañado. O sea, si tú detectas rapidísimo. Yo automáticamente, o sea, sí les digo, yo te voy a ver de la parte médica y de la parte nutricional, pero necesito que también te vean de parte de psicología, porque si no, esto no va a funcionar. Inclusive pacientes, por ejemplo, que se hacen cirugías bariátricas, tienen que ir antes de operarse a una terapia psicológica porque también es un duelo el perder todo o sea, aunque conscientemente decían quiero perder peso,
cuando se vuelven a ver al espejo después de la cirugía ya no se reconocen, se vuelve un duelo. Además el riesgo, hace poquito mi hermano No, y estaba para no atendiendo- caer en rutinas, ¿no? Claro. Sí. Estaba atendiendo a una chica que fue justo pero era alguien que no tenía una obesidad considerable y Ujú. la operaron y le pusieron una, ¿cómo se llama esto de la pelota que va adentro? No, un balón Un gástrico. balón gástrico. Bueno, pero justo tuvo complicaciones y peligrosísimo, ¿no? O sea, Sí. la chica perdió la mitad de su intestino casi por una mala cirugía. Ujú. Entonces dices, como de verdad es muy importante el que los vayan acompañando, ¿no? Sí. O el Sí. llegar al otro extremo. Hay clínicas, ¿no, Fer? Donde en realidad no te operan si no pasaste por Sí, el proceso Que psicológico. ya es una multidisciplinaria. A mí me pasó conocidas, no pacientes, conocidas que se hicieron como para la liposucción o esto que hacen. Y pues como no tuvieron un acompañamiento con un nutriólogo como psicológico, en realidad se operaron y Y regresan. unos años después regresaron porque sus hábitos siguen siendo los mismos, porque llenan estos vacíos con la comida, porque se fueron como por la parte superficial sin entender que va más allá, ¿no? O sea, como entender en El qué momento, contexto. como escucharse más, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y estos, por ejemplo, que mencionaban de donde la mamá le dice tienes prohibido, pues ahí la mamá tiene que Trabajar temas, ¿no? Temas de ella. O También a mí me tocó, mandarla al psicólogo. ajá, me tocó temas de mamás que se operaron para adelgazar y las hijas tú las veías y decías, bueno, pues también haz algo por tu hija, ¿no? Porque ella con super cuerpo y los demás, y los También hijos pasa. Pero todos porque además gorditos. llega Pero a haber ellas- como alguna competencia, ¿no? Entre Sí, entre justo. Y creo que justo era la intención de este capítulo, que entender como la historia de la obesidad, Ujú. cómo ha sido a lo largo de la historia, pero también el ver la obesidad con empatía y que no se trata de culpas, sino también entender el contexto y que hoy el reto no es como tal tener comida, sino tener una alimentación con sentido. Y algo que creo que yo también he escuchado últimamente es como promover el tema del músculo, ¿no? Porque para También. poder envejecer y tener esta movilidad no es tanto un peso, no estar flaquito No, o gordito, músculo. es como tener este músculo que va protegiendo toda esta estructura ósea y eso va a ayudar a que no dependas de otros cuando envejezcas. No, y Entonces, ahorita que dijiste eso, me muero porque haya un tema de longevidad. ¿qué está pasando? Que hoy en día se busca mucho que llegues a un envejecimiento activo. Claro, pero además o sea, la parte que no trabajan es la parte en donde, ay, no sé, bueno, ya lo veremos, ya lo platicaremos. Y aquí entra lo del músculo, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita ese tema yo creo que hay que anotarlo porque en psicología se está dando como no era tan común que personas de la tercera edad llegaran a terapia, ¿no? Y entonces se están dando especializaciones como para atender a personas adultos mayores y entender un poco, ¿no? Porque muchos dirían, pues ya estás en el final de tu vida, pero no, o sea, todavía se puede. Entonces me ha pasado que hay diplomados, hay cursos donde empiezan a tomar en cuenta esta psicología del adulto Geriátrica, mayor, claro. ¿no? Y que ahorita, en algún episodio ya comentamos cómo esta esperanza de vida ha aumentado y lo importante es llegar con una calidad, ¿no? Entonces este tema de la obesidad es ver cómo tenemos que hacer un reset como desde la parte, no solo seguir una dieta estricta, y que me ha pasado que escucho a Fer y escucho a otros nutriólogos donde dicen es aprender a comer, o sea, no a limitarte en si te gusta el pan, a lo mejor sí va a estar incluido en tu dieta o en tu plan alimenticio, más bien, como qué alimentos puedes comer y hacer el equilibrio, ¿no? Pero bueno, será un capítulo que pondremos en la lista, ¿no? para platicarlo. Perfecto. Pues muchas gracias, chicas. Gracias. Que Nos tengan escuchamos. linda tarde. Chao.